Tú, ¿cuánto valoras la palabra del Señor? Porque hay gente que la está anhelando, la está deseando. Y déjame decirte que muchas veces nosotros no la estamos valorando. La gran importancia de valorar la palabra del Señor. Déjame decirte que eso sucedió en China. Un predicador estuvo con hermanos chinos y llevó una Biblia en chino y se la dio a los hermanos. La pasaron y una hermana la agarra y chun 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 chun, lee Primera de Pedro, chun 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 chun, y le dice a otra hermana, te toca. Y ella empieza a decir lo que había leído de memoria, tas, 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 y repitió de memoria Primera de Pedro. Y eso le impresionó al pastor norteamericano. Le digo, hermana, ¿cómo es posible que usted se acaba de memorizar Primera de Pedro? Y le dice, hermano, nosotros nos han encarcelado muchas veces por creer en Cristo. Nos decomisan las Biblias y las queman delante de nosotros. Hemos aprendido que el mayor valor que tenemos es la palabra de Dios. Y lo que ahora hacemos es memorizar cartas del Nuevo Testamento, evangelio del Nuevo Testamento, libros del Antiguo Testamento de memoria. Y cuando algo llega a nuestras manos, lo valoramos tanto y en el menor tiempo posible lo memorizamos e inmediatamente se lo damos al que está a nuestro lado para que también memorice otra carta. Y nos convertimos en una Biblia. Eso es lo que hacen. Y sin embargo, nosotros que tenemos la Biblia, capítulos leídos, ninguno. Uno, dos, si al caso. Por eso quise pasar este pequeño video de 55 segundos, donde un pueblo hace fiesta, porque ha llegado la palabra de Dios en su idioma. ¿Cuánto valoras tú? ¿Cuánto valoras tú? ¿Cuánto valoras tú la palabra de el Señor? Por eso es importante, muy importante, valorar la palabra de nuestro Dios. El mensaje de hoy se titula La Escritura, palabra de Dios. Punto número 1. Tiene inspiración divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todas sus partes de la Escritura fue inspirada por Dios, viene de Dios. Toda, y cuando la Biblia dice toda, es toda. Usted lee en la palabra en el Nuevo Testamento, ahí en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, pero debería de traducirse toda escritura. No existe el artículo la. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura inspirada por Dios. Y esto apela a nuestra fe. Hay gente que no cree en Dios y dice, no, ese libro fue escrito por hombres. ¿Cómo puede ser inspirado por Dios? El detalle es que su contenido no se contradice. Sigue el mismo orden. El hombre simplemente ha sido su redactor, pero quien lo inspira es Dios. Y muchos lo han querido destruir y entre más acoso tiene la palabra de Dios,
hay más palabra de Dios. La inspiración de la Biblia nos habla de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará, pero también nos habla de quién es Dios. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra escrita. Y es importante que tú y yo verdaderamente aceptemos, porque este es algo que está en el corazón del ser humano, el aceptar o rechazar la palabra del Señor. Yo quiero decirte un dato. Quiero decirte que de cinco personas que andan en movimientos delictivos, tres estuvieron en una iglesia cristiana. Conocen la palabra, pero decidieron no obedecer. Decidieron no hacer caso. Y son personas que tienen el tiempo contado. Porque una vez que se meten, no van a vivir más de 5 años. Te estoy dando datos que el mismo gobierno da. No valoraron la palabra del Señor. Hubo hacia allá abajo, de un país de allá abajo, un presidente en turno que se atrevió a maldecir a Israel. Al poquito tiempo murió. Y él dijo, te maldigo Israel con todas mis entrañas, pues tuvo cáncer en las entrañas. Lo que dice la palabra del Señor es una realidad. Porque Dios ha dado a conocer lo que Él ha considerado que debemos de conocer y lo revelado nos pertenece a nosotros. Lo no revelado le pertenece a Dios. La inspiración de la Escritura, amado hermano, déjame decirte que es una totalidad desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no te confundas con revelación. Aquí entre nosotros puede haber hermanos que han entendido más que otros. Otros están iniciando en su camino y van conociendo y van entendiendo poco a poco la palabra del Señor y a eso le llamamos revelación. Por lo tanto, unos han entendido más que otros. Pero Dios dio su palabra, esa inspiración, y quiso que se registrara lo que está escrito. No te confundas entonces con revelación e inspiración. Toda la palabra del Señor fue dada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él estuvo controlando a cada escritor. Las escrituras bíblicas, déjame decirte que cuando fueron escritas, los escritores no entendían muchas veces lo que escribían. Y quien lo da a conocer precisamente es el profeta Daniel. Porque cuando se le aparece un ángel al profeta Daniel, él pregunta lo que está escrito, ¿para qué tiempo es? Pues no lo entiendo. Fíjese, escribió cosas que no entendía. Y el ángel le responde, Daniel, cierra el libro, porque lo que está escrito en él no es para esta época. O sea, se quedó sin saber. No supo. ¿Qué escribió? Sí escribió, pero no supo lo que escribió. Y muchos escritores bíblicos escribieron cosas que no entendieron.
Y podemos ver ahí la mano de Dios guiando al escritor que escribiera aún cosas que no entendían. La inspiración de Dios es así. Por eso el desafío que traemos hoy es valora, valora la palabra de Dios. No sé hasta cuándo vamos a tener la libertad, amado hermano, de creencia. En todo el mundo se están poniendo bases para que el día de mañana se nos quite la libertad de creencia y entre ellos se nos va a quitar la palabra. Entre más memorices, mejor. Entre más retengas la palabra, es mejor. Punto número 2. La escritura, palabra de Dios, tiene utilidad para el hombre de Dios. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay una utilidad en la palabra y es enseñar. Nos dice qué es verdadero acerca de Dios. Nos dice qué es verdadero acerca del ser humano. Nos dice lo que es verdadero acerca del mundo en que vivimos. Y nos dice qué ha de venir. A esto le llamamos instrucción, enseñanza. Te dice a ti y a mí qué es bueno y qué es malo. ¿Qué sí debo de hacer y qué no debo de hacer? ¿A qué le llama obediencia y a qué le llama desobediencia o pecado? La utilidad de la Biblia en la vida del ser humano cobra significado cuando tú y yo la practicamos. En segundo lugar, dice que es útil para redarguir o corregir. ¿A poco tú no sientes en tu corazón cuando haces mal algo malo? Pecaste, te enojaste, dijiste una palabra, sabes que lastimaste y entonces tu corazón empieza a acusarte. Pensaste mal, pensé mal, la regué. A veces decimos metí la pata o metí las cuatro y queremos puntualizar que verdaderamente hicimos algo feo. Y cuando voy a la palabra, y a veces Dios te guía a un versículo que te pone el dedo en la llaga, y entonces entiendes que la escritura tiene autoridad para reprenderte. La Biblia tiene autoridad para corregirte. Por eso algunos argumentan, no, yo cuando leo la Biblia lo primero que hace es que me regaña. Pues claro, tiene autoridad, es palabra de Dios. Y no está muerta, la Biblia dice de sí misma que está viva. Y no solamente que está viva, sino que es eficaz, o sea, de donde pone el ojo, pone la bala, como decimos, ¿verdad? Y a donde le apunta, le pega. Es eficaz. Y yo tengo que entender eso de la palabra del Señor, porque Dios la ha hecho útil para tu vida, para mi vida. Siguiente, dice que la utilidad de la Biblia es para instruir en justicia. Nos enseña a cómo vivir en esta vida de la manera correcta. Sin Cristo, creemos que nuestra vida está bien, que decir groserías está bien, no lo vemos como malo. Faltarle el respeto a nuestros padres, creemos que está bien.
y lo vemos normal. El hombre o la mujer que es infiel piensa que está bien, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y empezamos a leer la palabra de Dios, entonces me doy cuenta que toda mi vida ha estado mal. Y entonces yo tengo que hacer los ajustes necesarios, porque hay una justicia falsa. Pablo pensaba que estaba bien persiguiendo a la iglesia. Pablo pensaba que estaba bien encarcelando a los hermanos. Pablo pensó que estuvo bien que se le quitara la vida a Esteban. Creía que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando él mismo viene a Cristo, él exclama, miserable de mí, miserable de mí. Y lo mismo podemos decir nosotros, miserable de mí. Creí que hacía lo correcto, pero andaba extremadamente errado. Por eso la palabra de Dios, amados hermanos, tiene gran utilidad. Te agarra de la mano y te empieza a guiar por el camino correcto. Por eso podemos recordar el versículo bíblico que dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué? De las cadenas del pecado, de la falsedad. Pablo conocía la justicia falsa y legalista, pues fue fariseo. Sabía de qué estaba hablando, de esa falsedad, de ese legalismo. Y Cristo le refiere a varios, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Se acuerda de esa porción? ¿Por qué? Porque está señalando la falsedad y el legalismo. Y Pablo fue formado en esa falsedad y en ese legalismo. Pero cuando venimos a Cristo y somos guiados en la palabra de Dios, encontramos el camino correcto, encontramos la conducta correcta, encontramos la justicia verdadera. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso muchos han alcanzado salvación porque leyeron la palabra. Ni siquiera les predicaron. Empezaron a leer la palabra y se dieron cuenta de la verdad. Valora la palabra del Señor. La utilidad de la Biblia se ve cuando la vida de las personas están siendo transformadas. Tú mismo puedes voltear y decir, hace 5 años, hace 10 años, yo era así. Hace un año estaba perdido, Cristo vino a mi vida y ahora soy diferente. Entonces te das cuenta que la palabra de Dios es útil para transformar nuestras vidas. Y muchas personas necesitan de esa palabra de Dios. Nuestro desafío es que valoremos y aprovechemos la palabra de Dios. Valora, aprovecha la palabra del Señor. En muchos países no tienen la oportunidad y el privilegio que tú tienes de tener una, dos, tres, cinco, seis versiones de la palabra. No lo tienen. Y nosotros que lo tenemos ni siquiera a veces lo leemos. Hay una película, si se la puede ver hoy en la tarde, compre sus palomitas y póngase a ver la película de Hudson Taylor. Escríbalo. Hudson, 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 Tai, así como se escribe Tay, Tai,
L-O-R. Hudson Taylor. Es un misionero que se fue a China. Pero un día, cuando estaba hablando con una persona, un varón, ese varón le pregunta a Hudson Taylor, ¿desde cuándo saben ustedes la verdad? ¿Desde cuándo saben que solamente la salvación se encuentra en Jesucristo? Y Hudson Taylor le dice a este chino, ya tiene varios siglos. Y el hombre se enfurece y le dice a Hudson Taylor, ¿y hasta ahora vienes a decírmelo? Imagínese que alguien allá afuera le prediquemos y que nos pregunte, ¿cuántos años tienes de conocer esta verdad? Que usted diga, tengo 10 años y hasta ahorita vienes a decírmelo. ¿Qué sentiría usted? No se siente nada agradable. Desde luego que no se siente nada agradable. Y todavía añade el varón y le dice a Hudson Taylor, mi padre se pasó toda su vida buscando la verdadera realidad de cómo ser salvos de este mundo. Y se murió sin encontrarla. Y tú lo has tenido por siglos. Y hasta ahorita vienes a decírmelo. Imagínese. Valoremos, amados hermanos, la palabra. Muchos lo están deseando. ¿Sabía usted que entre los árabes hay gente que se interesa porque para los árabes Jesucristo es un profeta y ellos están dispuestos a matar por Jesucristo? Y créame que no se tientan el corazón. Para ellos es un profeta y muy valioso para sus vidas. Valoran más al profeta Mahoma, pero no quiere decir que le reste valor a Jesucristo. Pero en ese valor que ellos tienen hacia Cristo, buscan, muchos de ellos buscan la palabra de Dios. Ni se te ocurra decirle a un árabe que eres cristiano, te van a matar, porque ellos relacionan cristiano con Estados Unidos. Lo que te van a preguntar es, ¿eres un seguidor de Cristo? Si te vas a presentar ante un árabe, preséntate como un seguidor de Jesucristo. Ah, te van a exigir actuar como Cristo. Que si tú tienes comida y hay un hambriento, ellos esperan que agarres tu comida y se lo des al hambriento. Si hay un sediento y tú traes agua, ellos esperan que agarres el agua y se lo des al sediento. A un árabe no lo vas a convencer diciéndole, Cristo te ama, mira, te voy a enseñar 3 círculos que cambiaron mi vida, como lo que nos está enseñando la hermana Oli. No, a ellos los convences con tu forma de vivir. Y muchos de ellos, si es necesario, vuelan a diferentes países. ¿Qué creen que vienen a buscar? Una Biblia en su idioma. Ellos anhelan tener una Biblia en su idioma. ¿Cuánto valoras tú la palabra de Dios? ¿Cuánto valoras tú la palabra de Dios? Punto número 3. La escritura, palabra de Dios, tiene propósito definido. Tiene propósito definido. Versículo 17
Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin, nos enseña el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que el hombre de Dios sea maduro y esté entrenado. Hombres y mujeres entrenados para multiplicarse en otros. Pero no nos queremos entrenar. Pasó la hermana Oli y preguntó, ¿cuántos leyeron? No nos queremos entrenar. ¿Sabes qué es lo primero que aprende un soldado cuando es nuevo? Lo primero que le enseñan a un soldado es su acondicionamiento físico y la cadena de mando. ¡Ay, de aquel que quebrante la cadena de mando! Mi compañero en el seminario, el pastor Jairo, él fue soldado. Y yo le preguntaba, yo estuve en el pentatlón militarizado un año, entrenado por sargentos, pero yo le decía, tenía esa curiosidad, ¿cómo es allá adentro? Y él dice, te voy a contar la experiencia que viví un día. Eran como las 2 de la madrugada cuando sonaron la alarma y todos nos levantamos corriendo. El que logró salir del dormitorio pasó la prueba. Pero aquellos que se levantaron, se pusieron el pantalón, se pusieron los zapatos, se pusieron la chaqueta. Cuando salieron, había una fila india. De ese lado habían unos, del otro lado, y cuando ellos vieron, se rascaron la cabeza. Y empezaron a pasar y le empezaron a llover los tablazos. Y éramos bastantes, dice. Éramos bastantes. El hombre dice, caían. Y allá cayendo llegaban otros y lo arrastraban. Y seguían pasándole y le seguían dando. Era durísimo. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaban era obedecer. No importaba a qué horas. Muchas veces nos lo hicieron cuando había frío y salíamos en calzoncillos. Otras ocasiones cuando estaba lloviendo. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel! Que se ponía al tú por tú con alguien que tenía mayor rango. Lo mandaban, dice, a una celda pequeña, ahí lo tenían, solamente agua le daban. 3, 4 días sin comer, solamente le daban agua. ¿Qué aprendían? Aprendían que tenían que obedecer. A veces Dios permite que nos enfermemos. A veces Dios permite que pasemos por problemas difíciles. A veces Dios permite que vivamos circunstancias no deseadas. Porque menospreciamos su palabra, menospreciamos su autoridad. Y tenemos que aprender a qué? A obedecer. Tenemos que aprender. Perfecto significa estar completo. Llegar a una madurez, a una estabilidad espiritual. Su concepto, el concepto de, ¿me puedes poner el versículo, hijo, por favor? El concepto de perfecto es que usted ya sea entrenador, ¿verdad? Ese es el concepto de perfecto, que usted sea un entrenador y que tenga discípulos a quien está entrenando. Ese es el concepto.
El propósito de Dios es que seamos capaces de realizar su obra, preparado, entrenado para toda buena obra. En el mundo laboral todo mundo se está capacitando. Le llamamos actualización. Pregunto, ¿y la iglesia? No le queremos echar ganas, ni la Biblia queremos leer. ¿Cuántos capítulos leyó? Uno. Vergüenza le debería de dar. ¿Cómo es posible que los hermanos en China se aprendan libros enteros de memoria porque les quitan la Biblia? Ellos se convierten en Biblias vivientes. Y tú que la tienes no lo valoras. Es más, tienes Biblia. Andas en Facebook, andas en TikTok y no eres capaz de bajar unas 2 Biblias a tu celular. Valoremos, amado hermano, la palabra de nuestro Dios. Dice una persona negativa: he ido a la iglesia más de 1000 veces y no recuerdo el contenido de un sermón. ¿De qué me sirve haber asistido? Entonces un hermano en Cristo le contesta: en estos últimos años he comido más de 1000 comidas que ha preparado mi esposa y no recuerdo qué fue lo que comí, pero sigo vivo porque me nutrieron y sin ellas no podría vivir. La Biblia te nutre. Y aunque no recuerdes ningún sermón, ha fortalecido tu vida y la ha transformado. Valora la palabra del Señor. La Biblia cumple su propósito cuando nuestras vidas han sido transformadas. Aunque no recuerdes la enseñanza, aunque no recuerdes el sermón, como la ancianita. Había una ancianita y su nieto se burlaba de ella y de estarla molestando le decía: a ver, abuelita, ¿qué predicó hoy el pastor? Ay, no sé, hijito, pero estuvo bien bonito el sermón. Sí, pero ¿qué te predicó? No lo sé. Y así era semana tras semana tras semana, aquel nieto molestando a la abuelita. Y un día le dice la abuela al nieto: hijito, vamos a ir a lavar ropa al río. Ah, bueno. Le llenó el canasto. Ya ven que antes se tenía, los canastos eran de carrizo. Las nuevas generaciones, si no las conocen, pues váyanse al mercado de los ancianos. Allá van a encontrar canastos de carrizo. Fueron al río y la abuela le dice al nieto, vaciaron el canasto y le dice: hijito, tráeme agua en el canasto. Ay, abuela, dice, ¿y ahora qué te picó? ¿Cómo vas a creer que te voy a traer agua en el canasto? Obedezca, váyame a traer agua en el canasto. Y agarraba. Y a propósito, se le ve el agua, abuela. Usted tráigame agua. Ya estuvo un buen rato. Aquí está tu canasto. Dice, no se puede traer agua. Así soy yo, hijo. Ya no retengo la enseñanza, ni recuerdo lo que predica mi pastor. Pero una cosa sí sé. Fíjate cómo quedó el canasto. Así quedo yo con la palabra, limpia. Como el canasto quedó limpio. ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? Si Dios está transformando tu vida a través de la palabra de Dios, entonces esa palabra está consiguiendo su propósito. Valora la palabra de Dios. Nuestro desafío: valoremos y dejemos obrar a Dios a través de la Escritura en nuestras vidas.
Valore, valore, valore la palabra de nuestro Dios. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar y hoy ha sido, Señor, en relación con tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de tenerla. Muchos países, Señor, no la permiten. La decomisan, inclusive la hacen papel sanitario. Sin embargo, Dios, a nosotros nos das el privilegio de tenerla en nuestras manos a través de los medios digitales. Enséñanos, Señor, a valorarla cada día más. Que pongamos en obra lo que aprendemos y que nuestras vidas sigan siendo transformadas. Te damos la honra y la gloria por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.